Buenos días. Parece que esta va a ser una de esas mañanas que uno se siente que no sabe dónde uno está y para dónde va. Pero como quiera, estamos aquí en este lugar. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que estén aquí con nosotros aquí en el santuario, a todos aquellos que nos estén viendo por las redes, en Facebook y en otras partes del mundo. Le damos gracias a Dios por haberse unido con nosotros en esta mañana. Como siempre, queremos empezar nuestro tiempo en un momento de oración. Así que si quieren pasar al frente y presentarse al frente de Dios en este altar, les invitamos en este momento para que lo puedan hacer. Amén. Amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por habernos levantado esta mañana, haber abierto nuestros ojos y darnos otro día que podemos disfrutar de tu gloria, podemos disfrutar de esta creación, podemos disfrutar de este tiempo que tenemos para unirnos, para orar, para adorarte a ti y para abrir tu palabra y aprender algo nuevo, Señor, que nos ayudará a vivir de una manera consistente con tu carácter y que nos ayuda, Señor, a hacer reflexiones vivas de tu Hijo Jesús, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, en este día te damos gracias por habernos traído aquí a este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en todas cosas. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que nos ayudes a presentar nuestras peticiones, Señor, nuestras cargas, para entregártelas a ti, Señor, y dejarlas aquí en este altar y no levantarlas de nuevo, confiando, Señor, que tú puedes hacer todo lo que nosotros necesitamos. Señor, te damos gracias porque en este día tenemos esta oportunidad. Nos traes aquí en este momento, Señor, y te pedimos que nos ayudes a recibir de ti. Ya tú estabas aquí antes de nosotros llegar. Ya nos estabas esperando, Señor, para tener una comunión con nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos que todas las cosas que traemos, que nos ayudes, Señor, a dejarlas aquí para que tú puedas obrar en nuestras vidas en la manera que tú sabes que es mejor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a usar nuestra fe, no para tratar de hacer lo que nosotros queremos, sino para tener confianza que tú lo puedes hacer para nuestro bien. Señor, cada persona que se ha presentado aquí en este día trae algo y ya tú sabes lo que es. No se tiene que decir en boca alta, pero ya tú sabes. Y Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes a entregártelas. Ayúdanos, Señor, a confiar en una manera nueva, que tú sí puedes hacer lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a confiar en tu plan y a tener una confianza que ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Y solamente lo que tenemos que hacer es esperar que tú cumplas lo que tú ya has planificado. Señor, en este momento te pido que me ayudes a mí a traer tu palabra, a explicarla y a darnos a todos nosotros un entendimiento nuevo de lo que tú nos dirás en este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador y tu Hijo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando por las últimas semanas. Y es a través del Evangelio de Marcos. Es este estudio, es esta jornada que estamos pasando, tratando de entender un poco más, en una manera más consistente, qué es lo que quiere decir cuando nosotros decimos que conocemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es este mensaje, esta realidad que nosotros ahora vivimos, que somos creyentes en el nombre del Hijo Jesús?
Lo que yo he experimentado en mi vida y en mi ministerio y en el tiempo que yo he estado en la iglesia, tratando de entender un poco más qué es lo que Dios quiere de mí, es que el Evangelio funciona como un curso introductorio a la verdadera espiritualidad. Que cuando nosotros hablamos de ser personas espirituales, lo que estamos diciendo es que queremos vivir de una manera que realmente es consistente con el Dios verdadero. No es solamente que nosotros queremos vivir y queremos ser personas buenas, que queremos ser gente que a los demás les guste, pero que nosotros somos personas que realmente entendemos el carácter de Dios, entendemos el mensaje de las Escrituras, entendemos la realidad del Evangelio y estamos ahora viviendo en una manera que realmente refleja al mundo y a nosotros mismos, que nosotros estamos caminando en una manera de acuerdo a lo que Dios ha dicho. El Evangelio es como un curso introductorio. Pero algo pasa cuando nosotros empezamos a pensar en esta realidad. Que si ustedes han ido a una clase de introducción, ustedes saben que esa clase no cubre a todos los temas en esa área de estudio. Es solamente para darte los parámetros, las líneas que demarcan a dónde es que está. Cuando estamos hablando de un tema, de esto es lo que estamos hablando, y si esto está fuera de esas líneas, no estamos hablando de eso. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando la sociología para mí en colegio, yo tomé una clase de introducción. Y ahí me enseñaron varias cosas que realmente me empezaron a llamar la atención. Fueron intereses que yo no sabía que tenía, pero empecé a estudiar un poco más. Y cuando tomé más clases, todas las clases no eran clases de introducción, eran clases de teoría, clases de los diferentes sistemas que se usaban para entender el tema de la sociología, diferentes enfoques, diferentes aplicaciones y hasta especializaciones. Muchas sílabas esa palabra. Muchas especializaciones de diferentes áreas de la sociología. Y lo que yo he notado es que muchas veces nosotros hablamos del Evangelio, pensamos en el Evangelio y no entendemos que esto es una introducción a temas más grandes, a ideas más grandes. Pero lo que eso quiere decir, o no quiere decir, mejor dicho, es que esos temas son más importantes que el Evangelio mismo. Es que solamente desde el Evangelio brincamos a otros temas. Empezamos con el Evangelio y desde ahí salimos y empezamos a notar diferentes cosas que Dios está haciendo. Diferentes maneras en que Dios está aplicando las verdades que nosotros aprendemos a través de nuestra relación con Jesús. Y eso es algo que yo quiero que nosotros notemos, que cuando nosotros leemos los evangelios en las Escrituras, es para ayudarnos a ver las cosas que debemos de conocer, saber las cosas que debemos de aprender, las cosas que debemos de tomar un poco más de tiempo para profundizarnos y tratar de realmente entender la totalidad de todo lo que Dios quiere decir. Porque si nosotros solamente leemos los evangelios, las Escrituras, las cartas de Pablo, los profetas del Antiguo Testamento, y no realmente entendemos que estamos solamente por lo de encima, que hay más cosas que tenemos que aprender, no realmente estamos entendiendo la manera en que Dios quiere usar su revelación. El propósito de la revelación, el propósito de las Escrituras, el propósito del Evangelio, el propósito de casi todas las cosas que nosotros empezamos a aprender cuando entramos en la vida cristiana, hay niveles más profundas que realmente, si no tomamos el tiempo, nunca la vamos a tocar. Pero tenemos que tomar ese tiempo. Empezamos con lo que vemos y desde ahí empezamos a considerar qué son las implicaciones de lo que Dios ha dicho. Y por eso quiero empezar ahí, porque el tema de hoy, el evento que ocurre hoy en las Escrituras que vamos a leer, es un evento un poco difícil. Si consideramos lo que Jesús estaba haciendo
en lo que pasó. Así que vamos a leerlo juntos en Marcos capítulo 11. Me voy a referir a diferentes cosas que ocurren en el capítulo entero, pero por ahora quiero solamente leer una porción que nos ayudará a clarificar lo que es la idea central de lo que pasó aquí. En Marcos capítulo 11, empezando en el verso 11 y continuaremos hasta el 14, perdón. Y dice así Marcos: Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a entender lo que esto quiere decir. Yo les dije en un momento pasado que a muchos comentaristas este pasaje lo han encontrado muy difícil. Y lo encuentran difícil porque en este momento vemos que Jesús hace un milagro que realmente fue un juicio. Es la única vez, por lo menos en Marcos y yo creo en cada de los evangelios, que vemos que Jesús hace juicio contra algo o alguien en una manera así. Y muchos de los comentaristas encuentran esto muy difícil, porque dicen y sienten que esto es fuera del carácter de Jesús. Piensan que esto fue algo que añadieron después porque no entienden cómo es que esto funciona en el ministerio y el testimonio de los evangelios o de la vida de Jesús mismo. Pero yo quiero decirles que esto es parte del evangelio de Marcos. Es parte del testimonio del ministerio de Jesús y tenemos que entenderlo en el contexto en que se encuentra. Pero quería leer esta porción porque yo quiero que vean que a veces hay cosas en el evangelio, en la Biblia, que son temas difíciles, pero son introducciones a ideas más profundas. Quiero que se imaginen, si se recuerdan la historia de Job. La historia de Job es una historia difícil, porque al principio del libro de Job encontramos una conversación que Dios tiene con el diablo, a donde el diablo le dice a Dios que no hay nadie en el mundo que le ofrece adoración por nada. Y Dios le dice al diablo: si hay uno. Y el nombre de él es Job. Y para mí encuentro esa realidad, ese encuentro difícil, porque Dios le ofrece al diablo la vida de Job. Tú puedes hacer lo que tú quieras contra él, pero no lo mates. Yo no sé cómo ustedes se sienten oyendo eso, pero yo no me siento bien. Yo no quiero que Dios me ofrezca así al diablo. Yo tengo fe, pero no quiero pasar por lo que pasó Job. Perdió su ganancia, perdió sus animales, perdió sus hijos y hasta pierde su esposa. En la situación, ella se pone contra él. Y ahora el diablo también le ataca a su cuerpo. Entonces vienen sus amigos y primero solamente se quedan callados y entonces se cansan de no haber dicho nada y empiezan a hablar y empiezan a acusar y empiezan a decirle a Job que la razón que esto está pasando es porque él ha hecho un pecado. Él no sabe cuál es el pecado, pero ha hecho un pecado y ahora está sufriendo porque Dios quiere que él aprenda algo por medio de lo que está ocurriendo en su vida. Bien difícil, bien difícil.
Pero al final de todo eso, al terminar todo eso, Job dice algo cuando Dios aparece y empieza a preguntarle a Job quién él cree que él es. ¿Tú sabes quién yo soy? ¿A dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Puse los mares y los océanos donde están para que no suban en la tierra. ¿A dónde estabas tú? Léanlo. Si no lo han hecho en un tiempo, les invito a que lo hagan esta semana. Pero al final de todas esas preguntas, al final de todos los eventos, al final de todo, Job dice esto. Y él dice, he oído hablar de ti de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la vida de Job? ¿Qué es lo que Job estaba tratando de decir con esa frase? Que muchas veces nosotros nos creemos más maduros, más sabios de lo que somos. Ahora, nosotros sabemos, porque Dios le dijo esto al diablo, nosotros sabemos que Job era un hombre fiel. Él era un hombre de fe. Él era un hombre que realmente sabía quién era Dios, pero algo pasó en todo lo que ocurrió, que Job empezó a realizar que él todavía tenía más que aprender de Dios. Porque siempre hay espacio para crecer. Siempre hay oportunidades para amplificar lo que nosotros ya sabemos a profundidades que nunca hemos ido. Yo pienso también en mi propio viaje, en mi propia jornada de discipulado. Cuando era más joven, a mí me encantaban, todavía me encantan los libros. Pero empecé a notar cuando estaba caminando con otro discípulo de Dios, de Jesús, que mi confianza no era en Dios, sino que era más en los libros, en la sabiduría de otros. Y empecé a notar que había creado un ídolo de mi biblioteca. Todavía me encantan los libros, pero ahora que yo sé que mi confianza es en Dios, que mi confianza en Jesús, esos libros no funcionan de la misma manera que funcionaban antes. Ahora son recursos que puedo usar para continuar de aprender, porque ahora yo sé que yo todavía tengo mucho que aprender. Lo que quiero decirles esta mañana es esto, que el Evangelio nos enseña, y mejor dicho, puedo decir que el Evangelio nos entrena a ser como Jesús. Si ustedes quieren ser personas que reflejan la identidad de Jesús, yo les invito a que aprendan a conocer este Evangelio en una manera más profunda. Que no solamente se pongan, sí, yo sé los datos del Evangelio, sí, yo sé que Jesús vino, Él murió, fue resucitado, creo en eso, estoy salvo. Es así de sencillo, cuando se explica así, pero cuando nosotros estamos tratando de vivir de acuerdo de la voluntad de Dios, requiere un poco más que solamente saber la información. Tenemos que realmente confiar en el Dios, en el Señor, en el Salvador, que es la persona que esa información identifica. Vamos a regresar al contexto de Marcos 11, porque para entender lo que estaba pasando con la higuera, tenemos que entender lo que estaba pasando en la vida de Jesús. En Marcos capítulo 11 lo que encontramos es Jesús entrando en Jerusalén por la última vez. La entrada triunfal ocurre al principio de Marcos 11. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, Él pasa por el templo y entra y empieza a mirar lo que está pasando en el templo. Pero se da cuenta que ya está tarde en el día. Y en vez de quedarse, Él sale con los discípulos y regresan a Betania y están allí y toman en la noche para descansar y por la mañana salen de nuevo a Jerusalén. En el camino se encuentran con una higuera
Y ahí es donde nos encontramos en la lectura de hoy. Jesús piensa en sí, tengo hambre. Y ve la higuera y dice, voy a ir allá a ver si puedo encontrarme un higo o dos para comérmelo. Pero cuando llega, él maldice la higuera, porque no tenía higos, aunque tenía hojas. Después de haber dado la maldición, continúa hacia el templo. Y a medida que llega al templo, Jesús empieza a saltar mesas y a decirle a todos aquellos que estaban vendiendo animales para sacrificio, ustedes tienen que ir de aquí, porque este templo solamente es un templo de oración para la gente de Dios. Y empieza a hacer una escena. Es una de las únicas veces que encontramos que Jesús hace algo así, tan fuerte en el público que todo el mundo lo podía ver y oír lo que estaba diciendo. Y aquí Jesús, llegando al final de su jornada en el mundo, entra al templo y ve lo que no debe estar ocurriendo allí. Él no ve sacrificio verdadero. Él no ve gente fielmente viniendo a hacer sacrificio. Lo que él ve es una gente que ha convertido el templo de Dios a un mercado de compras. Y lo que el olor que él huele no es el olor de sacrificio, sino el olor del pecado en el templo de Dios. Es interesante que antes de venir a pasar juicio en el templo, él maldice una higuera. Tenemos que ver que antes de entrar a traer corrección a lo que estaba pasando en el templo, Jesús hace algo que no había hecho en otro momento en su vida. Por eso es que dice que los discípulos estaban escuchando. Porque ellos notaron que algo estaba pasando aquí que no había pasado anteriormente. Esta fue la primera vez que él hizo esto, y yo quiero que ustedes vean que él lo hizo al final de su tiempo en el mundo. Porque Jesús maldice la higuera antes de ir al templo para que los discípulos puedan aprender que la verdadera espiritualidad es importante. Antes de entrar en el templo, que la noche anterior, él vio lo que estaba pasando, pero no hizo nada. Jesús espera una noche. Después, en el próximo día, pasan esta higuera y entonces él dice algo. Porque para mí, si tú vienes por el mismo camino que pasaste el día anterior, para mí yo creo que tuviste la higuera de la noche anterior. Yo cuando voy de regreso a mi casa, yo paso las mismas cosas todos los días. Viniendo y yendo. La misma gasolinera, el mismo CVS, el mismo limpiacarro, lo mismo. Las mismas luces y a veces la misma gente. Así que para mí, yo creo que él vio esa higuera la noche anterior y dijo, yo voy a hacer algo mañana y voy a usar esta higuera para enseñarle algo a mis discípulos. Porque yo quiero enseñarles que el tiempo de alabar a Dios como uno quiere hacerlo, sin considerar lo que Dios realmente quiere de nosotros, tiene que terminar. Y él hace esto al final de su ministerio en el mundo. No se pierdan eso. Algo curioso que ocurre es que Marcos, al describir lo que pasó, nos da un poco de información que, como les dije, los comentaristas no les gusta. Marcos nos dice que no era la temporada de higos.
no era el tiempo de higos. Eso quiere decir que cuando Jesús pasó por ese árbol, Jesús ya debía haber sabido que no iba a encontrar higos en ese palo. Pero como quiera, Él viene con una expectativa que debe de haber fruto ahí. Y cuando llega, todo el mundo sabe que no era el tiempo de higos, pero como quiera, Jesús viene buscando frutos ahí. Y los discípulos notaron, ¿por qué? Voy a decirlo así, se enojó Jesús con el árbol de higos. Porque estaba indicando que tenía fruto, pero no tenía nada. Jesús debería haber sabido que no había frutos. Y yo quiero que sepan que Marcos sabía que Jesús sabía, que Dios sabía que Jesús sabía, que Jesús sabía que Él sabía que ese palo no tenía frutos. Pero como quiera, Él lo usa como un ejemplo. Es como una parábola actuada. Para que ellos sepan, esos discípulos sepan y que nosotros sepamos que cuando nosotros damos la apariencia de vida y no hay frutos, tenemos que tener cuidado con Dios. Jesús les mostró a los discípulos que la antigua forma de adoración había terminado. Pero antes de que ellos lo entendieran, tuvieron que pasar por la maldición de ese árbol. Porque Jesús quería exponer su deficiente adoración. Porque cada vez que personas entraban a ese templo, la expectativa era que lo que iba a pasar ahí adentro iba a ser adoración a Dios. Pero lo que estaba pasando era un mercado. Lo que estaba pasando era un momento que estaba señalando vida, pero no realmente tenía vida. Porque si uno no tenía dinero, no podía comprar un sacrificio, y si no tenía sacrificio, no podía entrar más profundamente en el templo, y si no puede entrar en el templo, no puede hacer adoración, y si no puede hacer adoración, no puedes tener una relación con Dios, y si no tienes una relación con Dios, ¿a dónde te quedas? Afuera. Sin sentir que puedes hacer nada con el Dios que tú quieres tener una relación con Él. Muchas veces en el Antiguo Testamento la higuera representaba a Israel como el pueblo de Dios. Y Jesús, a lo final de su ministerio, al final de su vida en la tierra, pasa por una higuera y lo maldice, diciéndole a todos que oyen esta parábola, que si nosotros no estamos viviendo vidas que da realmente fruto, vamos a vivir en una situación, en una condición de maldición. No necesariamente porque Dios ahora nos va a maldecir, pero sino que nosotros no estamos realmente realizando la totalidad de lo que Dios quiere para nosotros. El árbol debe dar fruto. Pero cuando no da fruto, nosotros ya sabemos que algo no está bien con el árbol. Algo ha pasado, que este árbol no puede hacer lo que tiene que hacer para dar fruto en su vida. Algo interesante de los árboles de higo es que requieren otros árboles para poder pasar el polen entre cada uno de nosotros para que puedan dar más frutos. Pero lo que encontramos aquí es que esto era un árbol solitario, que no estaba cerca de otros árboles que podía hacer nada para continuar el proceso de vida. Así que estaba en una condición separada de la comunidad que necesitaba para continuar de dar fruto. No tengo tiempo para hablar de eso, pero ya ustedes saben un poco de lo que eso quiere decir.
que si nosotros no nos quedamos unidos a la comunidad de Dios, no vamos a tener lo que necesitamos para continuar a desarrollar los dones que Dios nos ha dado, desarrollar las realidades, las verdades, el entendimiento que necesitamos, el discernimiento que necesitamos, la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo. Y por eso es que la higuera, representando a Israel, el pueblo de Dios, Jesús le dice a esta higuera nunca jamás va a comer nadie de ti, porque tú no estás a donde tienes que estar. Recuérdense el contexto. Jesús entra, se va, regresa el próximo día, ve esta higuera, la maldice, va al templo, está revolcando las mesas, botando a todo lo que estaba en el templo, y entonces salen de nuevo y regresan a Betanía. Regresan a Betanía. Y el próximo día, regresan de nuevo a Jerusalén. Y lo que encuentran es que en un día, en una noche, esa higuera que Jesús maldició, ya había muerto. Ya había muerto. Y los discípulos se hacen la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que notamos en los eventos que ocurren aquí en Marcos 11, es que Jesús le está diciendo a los discípulos que un templo indigno no puede honrar a Dios. Un templo indigno no puede honrar a Dios. Que lo que estaba pasando en el templo nunca iba a producir los frutos que Dios quiere ver en su pueblo. Que cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a las cosas que Dios nos ha dicho, cuando no estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo por medio de las Escrituras, por medio del tiempo que tenemos en la iglesia, cuando nosotros realmente no estamos recibiendo lo que necesitamos para crecer, nos vamos a encontrar en una situación en que no podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo que decimos aquí? Queremos vivir una vida que le agrade a Dios. Que le agrade a Dios. ¿Cómo es que aprendemos a hacer eso? ¿Cómo es que llegamos a un punto en nuestra vida que realmente entendemos cómo es que Dios nos ve a nosotros como agradables? Cuando nosotros damos los frutos de una vida espiritual. Y esa vida se encuentra cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Evangelio indica. Cuando nosotros realmente entramos en una relación con nuestro Señor Jesús, realmente entramos en la presencia de Dios, porque empezamos a no solamente oír lo que el Evangelio enseña, pero realmente conocemos lo que el Evangelio nos dice. Estamos ahora implementando la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Jesús juzgó el templo porque se había convertido en algo diferente. No era templo, era un mercado. No era un lugar a donde la gente de Dios podían ir y a orar y a aprender y a discutir con otros creyentes. No era un lugar donde podían ir a recibir una bendición por estar en la presencia de Dios. No podían ir y a ser perdonados por los pecados. No podían ir y ver cómo es que Dios quería relacionarse con ellos. Ahora solamente lo que podían hacer eran negocios. Solamente podían entrar y comprar algo para tratar lo mejor que puedan. Darle algo a Dios para que Dios no esté enojado con ellos. Porque Jesús era una persona apasionado de la misión de Dios. Cuando Jesús entra en el templo la primera noche y él ve lo que ve, oye lo que oye y huele lo que huele, él dice, esto no es lo que Dios quería para su templo.
es inaceptable verlo socavado por ladrones y charlatanes. Esto es lo que estaba pasando en ese templo. Y Jesús se dice, yo voy a limpiar este templo. Si es la última cosa que yo hago con mi vida en este mundo, yo voy a limpiar a este templo para que mi gente, mi pueblo, mis discípulos puedan ver que Dios quiere un templo digno de la gloria de Dios. Que Dios quiere que nosotros seamos ese templo. Yo no estoy hablando de este edificio, yo estoy hablando de nosotros, nuestros corazones, esta comunidad de fe. Nosotros somos el templo de Dios. Y si nosotros realmente queremos vivir vidas que le agradan a Dios, tenemos que entender que hay que limpiar las cosas que nos pertenecen en este templo. Tenemos que soltar las cosas que nos están atando. Pero la realidad es que nosotros somos los que estamos aguantando la soga, las cadenas. Ya estamos libres, porque estamos llamados a adorar en espíritu y en verdad. Y si nosotros venimos a jugar en la iglesia, eso es una condición peligrosa. Es una condición peligrosa. Eso requiere corrección. Requiere corrección. Y Jesús limpió el templo para exponer que la vieja mentira era mentira todavía. Que nosotros podemos manejar los asuntos de Dios de la manera que queramos. Eso nunca ha sido cierto y nunca será cierto, y tenemos que recordarnos de eso. Y para mí esa es la razón principal que este evento es tan interesante. Es interesante porque al final de su vida, al final de su ministerio, Jesús entra al templo, el lugar a donde toda la comunidad judía podía venir a unirse con ellos mismos como comunidad y unirse con Dios y encontrar un poco de paz en su vida. Pero hasta ese lugar se había convertido en un lugar de carga, de pesa. No había paz. Yo les dije que al principio que el Evangelio nos enseña, nos entrena a ser como Jesús. Y para mí este evento nos ayuda a ver que la verdadera espiritualidad dará fruto. La verdadera espiritualidad nos dará, dará fruto en nuestra vida. Cuando Jesús regresa al día siguiente, yo les dije que Pedro se da cuenta de que la higuera se había marchitado. Era una situación obvia. El día anterior tenía hojas. El día siguiente estaba muerta. Pero lo que Jesús enseña cuando responde a Pedro no parece tener sentido. Yo quiero leerles lo que Jesús les dice en ese momento. Lo encuentran empezando en el verso 20. Y por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Miren cómo Jesús responde. Piensen lo que estaba pasando. ¿Okay? La entrada triunfal, los eventos del templo, Jesús limpiando, pero mira cómo él dice la conexión que debemos de hacer. 22. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, lo será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y las serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre
que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Si Jesús no dice esto, yo no creo que yo sé lo que Él quiere decir con la maldición de la higuera. Pero aunque, todavía con Él decirme esto, yo no sé si yo entiendo totalmente lo que Él quiere decir, si yo no entiendo el contexto de lo que estaba pasando. El contexto de la entrada triunfal, el contexto de lo que estaba pasando en el templo, el contexto de lo que Jesús quiere ver es fruto, el contexto de lo que Dios está tratando de hacer nosotros, es que si nosotros queremos tener el poder que nuestra fe promete, tenemos que vivir vidas que no son inconsistentes con el carácter de Dios, que no son contrarias al evangelio de Dios, que no son cosas que dicen al mundo que nosotros podemos vivir y hacer lo que nosotros queramos y Dios va a bendecir, no importa lo que estamos haciendo. Eso no puede existir en el mismo momento, en la misma vida. La verdadera espiritualidad se encuentra cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, nos unimos con lo que Dios dice y hace en el mundo. Jesús enseña, cuando responde a Pedro, que la verdadera espiritualidad se encuentra cuando vivimos de acuerdo a nuestro propósito. Lo que Jesús hizo fue actuar una parábola para los discípulos y para nosotros. Que cuando vivimos la fe sinceramente, somos empoderados en un mundo que quiere matarnos, que quiere traernos confusión y dudas. El hecho de que algo parece tener vida no significa que la tenga. Y eso es lo que Jesús está enseñando a nosotros, que cuando nosotros conocemos el evangelio, que cuando nosotros realmente entendemos el mensaje del evangelio, cuando nosotros realmente aceptamos la realidad de lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestras vidas, algo cambia en nosotros y nosotros podemos dar el fruto de un árbol viviente. Déjame decirle esto para concluir. Si nosotros estamos esperando que Dios haga algo más, yo creo que hemos perdido el punto de lo que está pasando aquí. El evangelio funciona como una semilla que debe dar fruto en nuestras vidas. Y la semilla ya tiene todo lo necesario para crear una planta que va a dar fruto. Si dejamos que lo haga. Si nosotros planteamos una semilla, pero todos los días la estamos tocando y la estamos moviendo y tratamos de hacer algo diferente y le estamos gritando, crece semilla, crece semilla, crece. Lo único que tienes que hacer es que dejarla sola. Sin cambiarla, sin manipularla, sin tratar de hacerle algo diferente. Solamente confía que la semilla tiene todo lo que necesita para dar fruto. Pero muchas veces nos creemos como Abraham. Tenemos que ayudarle a Dios. Nos creemos como Job, que ya sabemos todo lo que tenemos que saber para vivir con Dios. Y Jesús, para mí, está tratando de ayudarnos a entender que si hacemos lo que Dios nos instruye, recibiremos lo que Dios promete. Si nosotros hacemos lo que Dios instruye, recibimos lo que Dios promete. A mí me gusta decir que ser un cristiano realmente es algo sencillo. Es algo sencillo. Lo que pasa es que la vida se impone. Las circunstancias de la vida se imponen. Y entonces nos distraemos un poco de lo que está pasando.
Y con demasiada frecuencia tratamos de ponernos delante de Dios. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de que sabemos más o somos capaces de ayudarle a Dios. No es necesario hacer eso. No tenemos que hacer eso. Solamente tenemos que confiar en Dios. Cuando abandonamos nuestro propósito, nos sometemos al juicio de Dios. Cuando abandonamos lo que Dios nos ha dado de creer, de vivir, lo que estamos diciendo es que nosotros somos más sabios que Dios. Pero si vivimos de acuerdo al propósito de Dios, nos abre un poder inimaginable de fe. Por eso es que Jesús dice, cuando oren, pueden decir a esta montaña, vayas, tírate al mar, y va a ocurrir. Pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos eso? ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que podemos perdonar a nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que podemos vivir en una manera consistente con el carácter de Dios? Porque si lo creemos, ¿por qué no lo hacemos? Jesús dice que si lo crees, vas a recibir la bendición y vas a dar el fruto de esa realidad en tu vida. ¿Qué quiere decir eso para hoy? Que todavía tenemos mucho que aprender. Todavía hay espacio para crecer. Todavía tenemos que soltar algunas cosas que nos están aguantando atrás. Pero Jesús nos dice, nos promete en este momento que Él viene a limpiar nuestras vidas. Él viene con el propósito a ayudarnos a regresar al propósito que Él tiene para nosotros. Porque si a Jesús no le importó lo que estaba pasando en el templo, ¿por qué limpió el templo? No le importa, a Él le importa. Le importó tanto que hizo lo necesario para preparar a sus discípulos para entender que la fe verdadera, la espiritualidad verdadera, puede dar fruto. Y si ustedes quieren eso, como yo lo quiero, yo les invito a que confíen en Dios todos los días, pero con una pasión más intencional, con una intensidad más profunda. Y entonces vamos a recibir las bendiciones que están conectadas con esta realidad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido estar aquí. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender esta parábola de la higuera. Ayúdanos, Señor, a ver que si queremos lo que Jesús dice es la enseñanza de lo que pasó con la higuera, de tener fe, de tener la capacidad de perdonar. Señor, ayúdanos a tener el coraje para investigar lo que está ocurriendo en nuestros propios corazones y que podamos someternos a tu voluntad de nuevo. Esto es algo que debemos de hacer todos los días, Señor. No solamente una vez, unos años, meses atrás, sino todos los días tenemos que someternos a tu voluntad y confiar en lo que tú has dicho ya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy es el tercer domingo y cada tercer domingo también tomamos la Santa Cena. Así que quiero invitar a los que nos va a ayudar que pasen. Hacemos el procedimiento un poco diferente en estos días. Lo que voy a pedirles es que cada uno pase por el pasillo central. Así que están a mi mano derecha. Pueden pasar por la parte de atrás y suban por el frente. Toman una copa y un poquito del pan. Y entonces compartiremos a cuando todos tengamos los elementos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta
promesa que nos das, que cada vez que nos unimos y compartimos de tu mesa, tú estás presente. Ayúdanos, Señor, en este día a recibir de ti. Ayúdanos, Señor, a ser bendecidos en una manera especial. Haga que este pan y este jugo sea el cuerpo de ti para nosotros, para que podamos ser tus manos y tu voz en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la noche que el Señor fue traicionado, Él tomó pan que representa su cuerpo, y cuando lo partió, Él nos dice a nosotros que en la quebrantura de su cuerpo nosotros encontramos sanidad. Pueden tomar el pan. Al terminar la cena, tomó una copa y les dijo a los discípulos: esta es la copa del nuevo pacto. Y cuando Él derramó su sangre en el Calvario, nosotros fuimos limpiados por esa sangre y hechos sanos para poder tener una relación íntima con nuestro Dios. Tomen de la copa. Señor, te damos gracias por este pan y esta copa. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas consistentes con este testimonio. Y ayúdanos a ser testigos de tu gloria en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, no se vaya nadie. Estaremos en tiempo de adoración en unos momentos. Amén.